acompañen a Isaías capítulo 6 y vamos a pedir al Señor que hable a nuestro corazón. Señor, cuánto anhelamos, Señor, conocerte. Señor, y tú te revelas a nosotros por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta noche podamos nosotros conocer a mayor profundidad tu santidad, que seamos impactados por tu santidad, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón e ilumine nuestro entendimiento, de manera que podamos conocerte mejor, Señor, y podamos entender las implicaciones que tiene el hecho de que tú seas un Dios santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos revela en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, que todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Romanos 11:36 vuelve a decir que de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Y 1 Corintios 8:6 recalca que hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Estos pasajes nos dejan ver que todo cuanto existe, incluyendo cada uno de nosotros, fuimos creados por Dios a través de Cristo y fuimos creados para Dios. Fuimos creados para deleitarnos en una comunión cercana con Dios y para deleitarnos en vivir para la gloria de Dios. Eso significa que toda nuestra vida debe de estar al servicio de Dios. Que debemos buscar que todo lo que hagamos y todo lo que no hagamos agrade al Señor y glorifique al Señor. Pero para que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios, para que nosotros podamos servirle como es debido, tenemos que estar conscientes de quién es el Dios al que nosotros servimos. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar en Isaías capítulo 6 nos revela precisamente eso. Nos revela quién es Dios. Nos revela la santidad de Dios. De tal manera que nosotros podamos obedecerle, adorarle y servirle entendiendo quién es Dios. Este pasaje nos revela también cómo debemos servirlo. En capítulo 6, el Señor llama a Isaías a servirle como su profeta. Su llamado no aparece en el capítulo 1 como nosotros esperaríamos, sino que aparece hasta el capítulo 6 después de mostrarle la decadente condición espiritual en la que se encontraba su pueblo, al cual ahora Él está llamando a ministrar. En este pasaje veremos 4 puntos. En primer lugar, la santidad del Señor. En segundo lugar, la condición humana. En tercer lugar, el perdón del Señor. Y en cuarto lugar, el llamado del Señor. Vemos entonces la santidad del Señor, la condición humana, el perdón del Señor y el llamado del Señor. Comenzamos entonces con la santidad del Señor. Nuestro pasaje comienza colocándonos en un contexto histórico. Observa, nos dice, en el año de la muerte del rey Usías. Entonces estamos hablando alrededor del año 740 antes de Cristo, cuando estaba a punto de morir Usías, el rey de Judá. Usías fue un rey que buscó al Señor los primeros años de su reinado, y la Biblia nos enseña que mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. El Señor le dio a Judá prosperidad económica, prosperidad militar, de tal manera que derrotaron a sus enemigos, derrotaron a los filisteos, derrotaron a los árabes, a los meunitas, a los amonitas,
De manera que Uzías llegó a ser muy poderoso. Llegó a tener un ejército de 307,500 hombres listos para la batalla, el cual ese ejército contaba con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos, ondas para lanzar piedras y poderosas máquinas de guerra que lanzaban flechas y grandes piedras. Así que Uzías fue ayudado de forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Judá no había conocido otro rey como Uzías desde los tiempos del rey Salomón. Pero segunda Crónicas 26, versículo 16 nos dice que cuando Uzías llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y a causa de su orgullo, de su impiedad, de su atrevimiento, la lepra le brotó en la frente porque Yahvé lo había herido y quedó leproso hasta el día de su muerte. Pero el pueblo de Judá no estaba en mejores condiciones que su rey. Como ya hemos visto en los primeros 5 capítulos del libro de Isaías. El Señor dijo que Judá era una nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malhechores, de malvados, hijos corrompidos. Ellos habían abandonado al Señor y habían despreciado al Santo de Israel, apartándose de Él, de modo que el Señor rechazó su adoración. La ciudad de Jerusalén, en donde una vez había reinado la justicia, se había convertido en una ramera, en una ciudad donde reinaba la opresión, la injusticia, la avaricia, el materialismo, la altivez, la vanidad, la opresión, la violencia, el despojo y aún hasta la matanza. Así que cuando murió el rey Uzías, el reino de Judá disfrutaba de prosperidad material, de prosperidad militar, disfrutaba del respeto de las naciones, pero a la misma vez su condición espiritual se había deteriorado y corrompido cada vez más. Y fue en este contexto histórico que el Señor llamó a Isaías. El versículo 1 nos dice en la segunda parte que ese año en que murió el rey Uzías, nos dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Notemos en primer lugar que que Isaías ve al Señor, pero el Señor está sentado. Él está sentado sobre un trono y eso significa una cosa, que Él es rey. Notemos también que su trono, dice allí, es alto y sublime. La palabra alto sugiere que su reino está por encima de todos los reinos de la tierra. Daniel 4:32 nos dice que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Él domina sobre el reino de los hombres. Salmo 22:28 afirma que de Yahvé es el reino y Él gobierna las naciones. Y Salmo 47, versículos 7 y 8 asegura que Dios es rey de toda la tierra. Que Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Así que el Señor estaba dejando claro que por encima de Uzías, Él es el verdadero rey. El destino de Judá no dependía de Uzías. El destino de Judá dependía de aquel que está sentado en el trono alto y sublime. Por eso la Biblia llama al Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de todos los reyes y Él es el Señor sobre todos los señores. Pero su trono no solamente es alto, su trono no solamente está por encima de todos los reinos, de todos los tronos, sino que además su trono es
sublime. Sublime. La palabra hebrea para sublime nos habla de que Dios es exaltado, de que Dios es levantado, de que Dios es honrado como rey. Así que entonces las palabras alto y sublime enfatizan la idea de que el Señor es trascendente, de que el Señor es imponente, de que Él es gloriosamente exaltado sobre todo poder, sobre toda autoridad que hay en la creación. Nada ni nadie está por encima del Señor. Y nada ni nadie está a la misma altura que el Señor. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 12, afirma que el Señor reina sobre todo y en su mano están el poder y la fortaleza. Salmo 93, versículo 1 afirma: Yahvé reina, vestido está de majestad. Yahvé se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien cimentado, será inconmovible. Estos pasajes nos hablan de la trascendencia del Señor. Como dijo R.C. Sproul, y cito: la trascendencia describe a Dios en su majestad consumidora, su excelsa grandeza. Señala la distancia infinita que lo separa de cualquier criatura. Él está infinitamente por encima de todo lo demás. Fin de la cita. Y eso es precisamente lo que el Señor quería recordarle a Isaías y a su pueblo, que Él reina soberanamente sobre toda su creación y sobre todas las naciones, por encima de los reyes y de los gobiernos de este mundo, de tal manera que el mundo no está a la deriva, pues el Señor reina soberano sobre toda su creación. Y luego añade en la tercera parte del versículo 1 que el Rey del universo es tan inmenso y tan poderoso que la orla de su manto llenaba el templo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como el borde de su manto. La orla o el borde del manto de un rey es la parte de su túnica que arrastra por el piso detrás de él como símbolo de su gloria, de su majestad, de su grandeza. Así que el Señor Dios es un rey tan inmenso, tan majestuoso, tan impresionante, que tan solo el borde de su manto llenaba el templo. Es de esperarse que un rey así, un rey de semejante grandeza, gloria y majestad, tenga servidores excepcionales, ¿no es cierto? Pues eso es lo que nos describe el versículo 2. Nos dice: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La palabra hebrea que allí se traduce serafines significa el que arde. Habla de seres ardientes. Esa palabra originalmente se usó para referirse a las serpientes abrasadoras que el Señor envió contra su pueblo en el desierto, cuya mordida mortal producía una sensación ardiente y dolorosa. Pero Isaías usa esa palabra serafines no para decir que los serafines eran como serpientes, sino para describir más bien en su sentido etimológico a los serafines como seres ardientes, como seres brillantes como de fuego. Isaías añade que cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Notemos que los serafines, aunque son seres diseñados y creados especialmente para soportar la majestuosa gloria de Dios, ellos sin embargo se cubren sus rostros ante la majestad de la gloria del Señor.
Pero además de cubrir sus rostros, ellos también cubren sus pies con otras 2 de sus alas. Debemos recordar que cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor, cuando la zarza ardía y no se consumía, el Señor le ordenó a Moisés que se quitara el calzado de sus pies porque estaba pisando tierra santa. Pues de una manera similar, los serafines, aunque ellos son santos, ellos muestran reverencia ante la santidad incomparable del Señor, tapándose los pies. Y finalmente, Isaías nos dice que esos serafines se desplazaban volando con 2 de sus alas. Pero ¿qué hacen estos seres extraordinarios? Estos seres ardientes que muestran tal reverencia delante del Señor. ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hacen en la presencia del Señor? Nos dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 es Yahvé de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. En el idioma hebreo, la manera de expresar un superlativo es repitiendo 3 veces un adjetivo. Nosotros decimos santo, más santo, el más santo. Pues los hebreos repiten 3 veces el adjetivo para expresar cómo es Dios. De tal manera que cuando dice que Dios es santo, 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 está enfatizando que Él es lo más santo que existe. No existe nada ni nadie que sea más santo que el Señor. Que Él es la expresión más alta de la santidad. Pero además, cuando los serafines dicen santo, 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 ellos no están repitiendo mecánicamente esta perfección del Señor. No es que han sido programados para repetir como loros, santo, 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 santo. Más bien ellos continuamente están descubriendo y están admirando que el Señor es majestuoso en santidad. ¿Puedes imaginarte semejante escena? Ahora bien, ¿qué significa que Dios sea santo? Santo, santo. Por un lado, la palabra santo comunica la idea de que algo es cortado, es lo que significa santo etimológicamente, de que algo es cortado y separado de todo lo demás. La santidad de Dios resalta que Dios, por un lado, es trascendente, que Él es totalmente distinto, separado y muy por encima de todo lo que existe. Como lo dijo Arcis Sproul, y cito, cuando la Biblia llama a Dios santo, antes que nada, significa que Dios es trascendentalmente separado. Él está tan por encima y más allá de nosotros que parece casi totalmente ajeno a nosotros. Eso es por un lado. Pero por otro lado, como señala el teólogo Sinclair Ferguson, para que algo sea verdad acerca de Dios, debe ser verdad muy aparte de su obra de creación. De allí que él define la santidad de Dios, y cito, como la devoción perfectamente pura de cada una de las 3 personas de la Trinidad a las otras 2. Repito, es la devoción perfectamente pura de cada una de las 3 personas de la santidad a las otras 2. Por lo tanto, conjuntando estas ideas, la santidad de Dios nos habla de su infinita trascendencia, pero también de su amorosa y exclusiva devoción, entrega, dedicación, amor y deleite de cada integrante de la Trinidad hacia los otros 2. Eso es la santidad del Señor. De tal manera que el Señor no solamente, pero el Señor no solamente es trascendente, muy por encima, sino que Él también es inmanente. Observa que los serafines proclaman
no solamente santo, 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 sino Él proclama, llena está toda la tierra de su gloria. De manera que el Señor se manifiesta a sus criaturas. No es que el Señor está tan ajeno a nosotros que no hay contacto de Dios con nosotros. Nos dice, toda la tierra está llena de su gloria. Obviamente nosotros no vemos la gloria del Señor directamente como la veían o como la ven los serafines, pero la vemos de una manera indirecta. La vemos de una manera indirecta en primer lugar a través de su creación, porque como afirma el Salmo 19, versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación revela la gloria de Dios porque, como señala el Salmo 33, versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. De tal manera que al ver la creación, aunque de una manera velada, vemos la evidencia de la existencia de Dios, del poder del Señor, de la divinidad del Señor. Y es por eso que Romanos 1, versículo 20 nos dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Así que entonces la creación revela la gloria de Dios, el poder de Dios y la grandeza de aquel que lo creó. El versículo 4 añade que está la intensidad de la gloriosa adoración de los serafines. Fíjate bien que se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. La palabra hebrea para estremecerse comunica la idea de temblar, de sacudirse. Así que entonces el sonido de las voces de alabanza de esos serafines al Señor es tan impresionante que hacen retumbar y sacudirse los umbrales o los cimientos de las puertas del templo celestial. Y el Señor añade que justo en ese momento la casa se llenó de humo, hablando del templo, se llenó de humo. También el apóstol Juan habla de una experiencia similar. En el libro de Apocalipsis, en capítulo 15, versículo 8, nos dice que él vio que el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y que nadie podía entrar al templo. Así que entonces el humo que Isaías vio que llenaba el templo era una manifestación más de la gloria del Dios Altísimo y de su poder. Probablemente ese humo era una manera en que el Señor estaba protegiendo a Isaías de que no viera la plenitud de su gloria, de tal manera que no fuera destruido en ese instante. Pero ponte a pensar, ¿por qué el Señor estaría velando la manifestación de su gloria de la vista de Isaías, el gran profeta Isaías? Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que es la condición humana. Observa cómo nos dice el versículo 5, que Isaías entonces, al ver esa manifestación de la gloria de Dios y escuchar a los serafines proclamar lo que se llama el trisagión, es decir, el santo, 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 entonces dije, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Pues soy hombre de labios, ¡ay de mí porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Notemos que contemplar la gloria del Señor no es algo cómodo. No es algo cómodo. No es algo relajante. Es algo al contrario, es algo aterrador. Es algo amenazante. Al grado que Isaías exclama lleno de terror, ¡ay de mí! Esa expresión ¡ay! Es un lamento ante la amenaza de un juicio inminente.
Tú lo puedes ver a través de los profetas. Cuando hay un ay, es un lamento de juicio. Pero ¿por qué Isaías, el profeta Isaías, exclama, ay de mí? Él mismo explica, porque perdido estoy. Ay de mí, porque perdido estoy. Y no significa que estaba desubicado y no sabía dónde estaba. No sabía ni dónde estaba el norte, el sur, el este o el oeste. No, la palabra perdido comunica la idea de ser destruido, de perecer. Es por eso que la versión Dios habla hoy traduce esa expresión como, ay de mí, voy a morir. Ese es el sentido de lo que Isaías está diciendo. Y de inmediato nos explica por qué estaba seguro de que él iba a morir. Dice, porque soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey Yahvé de los ejércitos. Al contemplar la gloria de la majestuosa santidad del Señor, Isaías pudo darse cuenta con mucho mayor claridad. Se pudo dar cuenta de su propia inmundicia, de su propio pecado, de su propia suciedad, pecaminosidad y culpabilidad delante del Dios Santo. Notemos que aunque Isaías era un profeta, y como profeta él hablaba las palabras de Dios, sin embargo él reconoce que sus labios eran inmundos. Eran inmundos. Que él era un pecador que vivía en medio de un pueblo pecador, de tal manera que ver al santo Dios significaba morir bajo el juicio de ese Dios santo. La gloria de la santidad del Señor es algo tan impactante que entre más nos acercamos al Señor, más nos hacemos conscientes de nuestra pecaminosidad. Podemos recordar en Lucas capítulo 5 versículo 8, donde nos cuenta de aquella experiencia milagrosa, de aquella pesca milagrosa, recordarán ustedes. Y cuando Pedro ve aquella pesca milagrosa, escucha sus palabras, él dice, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Eso nos muestra entonces que entre más conocemos al Señor, entre más cerca estamos del Señor, entre más profunda es nuestra comunión con el Señor, más nos damos cuenta de lo inmenso que es, de lo inmensa que es nuestra pecaminosidad, de lo grave que es nuestro pecado, de lo grande que es nuestra culpabilidad. Y así es como nosotros podemos medir si estamos más cerca del Señor o no. Entre más nos acercamos a Él, más vemos nuestra pecaminosidad, más grave nos parece nuestro pecado. Eso significa también, por el otro lado, que entre más pequeño vemos nuestro pecado, más lejos estamos de Él y menos lo conocemos a Él. Pero algo de sorprendente sucede en versículos 6 y 7. Isaías sabe, soy muerto, soy un hombre muerto, ay de mí, estoy muerto, voy a morir. Pero algo sorprendente sucede en versículos 6 y 7, y eso nos trae a nuestro tercer punto, que es el perdón del Señor. Observa cómo nos dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines, de los seres ardientes, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. ¿Puedes imaginar qué aterrador ha de haber sido esa experiencia? Tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.
Observa que Isaías está totalmente pasivo. Él no hace nada. Él reconoce su pecado, pero no puede hacer nada para limpiar su pecado. Él no puede hacer nada para comprar o alcanzar o conseguir el perdón del Señor. Solamente Dios puede perdonarnos y limpiarnos en nuestro pecado. Él ya había dicho a su pueblo en capítulo 1, versículo 18, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Así que entonces, sin importar la intensidad o la gravedad de nuestro pecado, Dios puede perdonarnos. Dios puede limpiarnos y solo Él puede hacernos. Y solo Dios puede hacernos tan blancos como la nieve y tan blanca como la blanca lana, sin importar lo que haya sucedido en nuestra vida. Solo Él puede hacer eso. Porque Él se complace en mostrar misericordia a todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, como Isaías. Es por eso que el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que entonces, si nosotros nos sentimos sucios y venimos delante de Él y confesamos nuestra inmundicia y reconocemos nuestro pecado como lo hizo Isaías, soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, el Señor es fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos por completo, de tal manera que delante de Él estamos completamente blancos como la nieve y como la blanca lana. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso? ¿No debería sobreabundar nuestro corazón de gozo y gratitud al Dios santo, 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 que en lugar de destruirnos como merecemos, nos perdona y nos limpia de todo pecado y nos hace blancos como la nieve? ¿No es cierto que movidos por esa gratitud deberíamos anhelar y buscar vivir para su gloria? Adorarlo debería de ser la respuesta automática de nuestro corazón. Cantar a Él con todo nuestro ser, vivir para su gloria, debería ser la respuesta natural, espontánea de nuestra gratitud a Él. Pues eso nos trae a nuestro tercer punto, que es el llamado del Señor. En versículo 8, Isaías continúa diciéndonos que justo después de ser perdonado, él oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué responde Isaías? No dice, qué bien, no, pues no sé a quién. No dice, ¿algún otro voluntario? Él dice, aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Notemos que el Señor primero llevó a Isaías a reconocer su pecado para que él fuera perdonado y limpiado a fin de que pudiera servir apropiadamente al Señor. Eso significa que si nosotros queremos servir al Señor, queremos adorar al Señor como agrada al Señor, debemos mantenernos como Isaías, confesando continuamente nuestro pecado en genuino arrepentimiento. Notemos también que el Señor habla en plural cuando Él dice, ¿quién irá por nosotros? No dice, ¿quién irá por mí?
Dice, ¿quién irá por nosotros? Nuestro pasaje no nos explica quiénes son esos nosotros. Pero Juan capítulo 12, versículo 41, cuando los judíos se negaron a creer en Jesús, Juan cita las palabras de Isaías, de nuestro pasaje, del versículo 10, y añade que esto dijo Isaías, fíjate bien, porque vio la gloria de Jesús. Isaías estaba viendo en capítulo 6 la gloria de Jesús y habló de Jesús cuando citó las palabras del versículo 10 de Isaías 6. Así que entonces Isaías vio la gloria de Jesús, habló de Jesús. Pero no solo eso. En Hechos capítulo 28, versículo 25 añade que el Espíritu Santo habló a sus padres por medio de Isaías el profeta cuando dijo lo que dice el versículo 10 de nuestro pasaje en Isaías. Así que entonces, cuando el Señor dice, ¿quién irá por nosotros?, Él estaba hablando de sí mismo como Trinidad. El Padre estaba allí, el Hijo estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí. 3 personas o subsistencias, pero un solo Dios. ¿Quién irá por nosotros? Y al escuchar ese llamado del Señor, Isaías responde, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y de la misma manera debemos responder cada uno de nosotros. Como hemos cantado, si Él te ha perdonado, si Él ha puesto su nombre en ti, entonces debemos responder exactamente con las mismas palabras que Isaías. Puesto que Dios nos ha mostrado tanta gracia, perdonando nuestros pecados y no pagándonos conforme a nuestras iniquidades, nuestra respuesta debe de ser, aquí estoy, Señor. ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te sirva hoy? El Señor le dijo a Isaías en versículos 9 y 10, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¡Qué palabras tan extrañas! A simple vista pareciera como si Dios no quiere que su pueblo entienda, vea con sus ojos, escuche con sus oídos, se arrepienta de tal manera que sean curados. Como si ellos quisieran hacerlo y Él impidiera que ellos lo hicieran. Pero para poder entender estas palabras, debemos tener en mente el contexto de los primeros 5 capítulos de Isaías. Por eso está justo aquí. Porque los primeros 5 capítulos nos ha descrito la condición en que se encontraba el pueblo de Judá. Judá se había vuelto rebelde y obstinada. Ellos no tenían discernimiento. Ellos llamaban al bien mal y al mal bien. Ellos desecharon la ley del Señor y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por tanto, en consecuencia, el Señor llamó a Isaías a hablar a un pueblo rebelde, a un pueblo endurecido, a un pueblo que se había tapado sus oídos para no oír, que había cerrado sus ojos para no ver. Y por eso es que el Señor le mandó decir, escuchen bien pero no entiendan, miren pero no comprendan. Eso nos muestra entonces que cuando endurecemos nuestro corazón, es posible escuchar pero no entender. Es posible mirar pero no comprender.
Porque el Señor hace insensible el corazón de su pueblo rebelde, endureciendo sus oídos, nublando sus ojos. ¿Sabes cómo? Al entregarlos a la dureza de sus propios corazones, de modo que no se arrepientan y no sean curados. Esa es una señal de su juicio. Como nos dice Romanos 1, el Señor sigue haciendo lo mismo hoy en día. El Señor dice que a quienes conociendo a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Eso es lo que hace Dios. Los entrega a la impureza en la lujuria de sus corazones. Luego dice, Dios los entregó a pasiones degradantes. Y luego añade, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Con qué propósito? Para traer juicio. Para traer juicio. A causa de la dureza de su corazón, a causa de su corazón no arrepentido, el Señor iba a traer juicio sobre su pueblo. Y por eso Isaías dice en versículos 11 y 12, entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que Yahvé haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Hasta entonces. Porque el Señor les había advertido en capítulo 1, versículo 19 y 20. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Escucha esto. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca de ella había hablado. Y de nuevo les había dicho en capítulo 5, versículo 4, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley de Yahvé, de los ejércitos, y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Todo eso va a venir entonces a causa de su rebeldía, a causa de su corazón no arrepentido. Ellos traerían mal sobre sí mismos, ellos sufrirían el juicio de Dios que merecían, serían destruidos, despojados, llevados cautivos al exilio para morir lejos de la tierra prometida. ¡Qué terrible! Pero un giro sorprendente ocurre en versículo 13. Porque dice allí, pero aún quedará una 10ª parte en ella. Y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. La Nueva Versión Internacional lo traduce de una manera un poco más clara, diciendo, y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero así como al talar la encina y el roble, queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo. En otras palabras, aunque la devastación de Judá sería casi total, como cuando un roble o una encina son talados, aún así quedará una parte del tronco de Judá. Un remanente que se volverá al Señor en arrepentimiento y fe, de tal manera que volverá a retoñar. Ya Isaías 1:9 había señalado, si Yahvé de los ejércitos
no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. El Señor mostraría compasión de su pueblo. Y es por eso que el apóstol Pablo asegura en Romanos 11:2, Dios no ha desechado a su pueblo, hablando de Israel, al cual conoció con anterioridad. Y luego añade en versículo 15, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y concluye en versículos 25 y 26, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que, un tiempo límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, así todo Israel será salvo. Si el Señor de los ejércitos no hubiera guardado un remanente, todo el pueblo de Israel sería como Sodoma y semejante a Gomorra. Pero un día, el remanente de Israel, así como ese tronco que queda y parece que ya está todo consumido, dice entonces retoñará nuevamente. Retoñará nuevamente. El remanente de Israel se volverá a Él en arrepentimiento y en fe en Jesucristo como el Mesías, de tal manera que Israel nuevamente retoñará y su admisión será vida de entre los muertos y bendición para las naciones, porque el Señor es fiel para cumplir las promesas que Él hizo por medio de los profetas. Así entonces, hermanos, este pasaje nos enseña que nuestro Dios no es como los dioses falsos de las naciones. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es trascendente, más allá de los cielos, pero también es inmanente porque Él manifiesta su gloria por medio de la creación, pero de una manera más clara en la persona de Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Este pasaje nos enseña que siendo Él un Dios santo, Él no puede pasar por alto el pecado. Él castiga el pecado. Él destruye eternamente al pecador. Pero si el pecador se arrepiente, el Señor será amplio en perdonar. Y si nosotros hemos sido perdonados, entonces debemos vivir para su gloria. Debemos vivir obedeciéndolo. Debemos vivir imitándolo. Debemos vivir adorándolo. Debemos vivir sirviéndole con todo nuestro ser, conforme a todo lo que nos dice en su palabra, haciendo de corazón la voluntad de Él e imitando esa santidad. Porque como nos dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sean santos, porque yo soy santo. Sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Por lo tanto, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Busquemos crecer en santidad, imitándolo a Él, viendo su santidad, apartándonos y enfocándonos y dedicándonos y viviendo una vida devota, dedicada, enfocada a crecer en el Señor, a conocerle más y a vivir agradándole en todas las cosas que nosotros hacemos y en todas las cosas que nosotros no hacemos. Vamos a orar. Padre, cuán infinita, inmensa, aún incomprensible es tu santidad, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro ser, como esos serafines, Señor. Que nuestra adoración no sea una adoración superficial y mecánica. Que nuestra adoración esté fundada, Señor, en el conocimiento que tenemos de ti por medio de tu palabra, Señor. De tal manera que nuestra adoración sea profunda, genuina, verdadera. Porque los adoradores que tú buscas, Señor, deben adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a comprender tu santidad, a imitar tu santidad y a vivir vidas de arrepentimiento, Señor. Y vidas
en gratitud, que te dicen, Señor, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, Señor, ¿cómo quieres que te sirva hoy? De manera que nuestra vida, toda nuestra vida sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.